de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos. Testigos de la palabra. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 264. Testigos de la palabra, a cargo del Padre Carlos Castro Lanciano, rector del Santuario Virgen de las Gracias de Torcoroma, en Ocaña. Y más cortante que toda espada de dos filos. Paz a ustedes, mis hermanos, y caridad por parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible. Al compartirles en este día la santísima palabra de Dios a través de esta enseñanza, quiero que compartamos la lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, del capítulo 3, versículo 14 al 19, donde nos dice la carta a los Efesios: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas al estar en la Iglesia Católica, de ser cristianos y creyentes, de anchura y de profundidad, de altura y de tener cimientos sólidos, bien arraigados en la persona adorable de Jesucristo, en quien podemos tener plenitud de vida, es decir, vida eterna. Concédenos la gracia de tener la llenura del Espíritu, para que sea la unción del Espíritu Santo que nos habilite y nos capacite para conocer, vivir con profundidad el misterio insondable de la fe. Quizá podemos decir en esta hora con el apóstol Pablo que también doblamos nuestras rodillas ante ti, Padre, para que nos concedas, según la riqueza de tu gloria, ser fortalecidos por la acción del Espíritu Santo en el hombre interior. Que Cristo ciertamente habite en nuestros corazones y Él nos dé una vida plena, profunda y seria en este caminar en pos de Jesucristo
quien es el camino, la verdad y la vida. Unimos a nuestra oración y a nuestra súplica la confesión de fe a través de este primer canto. Aleluya, el Señor resucitó. Él es nuestra única esperanza y la razón de nuestra vida. Él le imprime a nuestra existencia la alegría de la Pascua, el aleluya incesante, porque Él, el Señor, resucitó. Unámonos entonces a este canto en una actitud orante a la luz de esta lectura que hemos hecho de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 14 al 19. Dios subiendo al cielo, nueva vida ahora tengo, aleluya. Mi pecado redimió, aleluya. Cristo Dios subiendo al cielo, aleluya. Nueva vida ahora tengo, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona, que Cristo no me abandona, aleluya. Ahora tengo la esperanza, aleluya, de que Dios siempre perdona, aleluya. Que Cristo no me abandona, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Jesucristo que sube al cielo nos manda que le queramos en todos nuestros hermanos, aleluya. Jesucristo que sube al cielo, aleluya, nos manda que le queramos, aleluya, en todos nuestros hermanos, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. En el magisterio de la Iglesia me llama la atención lo que dice San Juan Pablo II en esta exhortación apostólica Catequesis Tradendae, en el número 20. La finalidad de la catequesis en el conjunto de la evangelización es la de un periodo de enseñanza y de madurez, es decir, el tiempo en el que el cristiano, habiendo aceptado por la fe la persona de Jesucristo como el solo Señor y habiéndole prestado una adhesión global con la sincera conversión del corazón, se esfuerza por conocer mejor a ese Jesús
en cuyas manos se ha puesto. Conocer su misterio, el reino de Dios que anuncia las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje evangélico, los senderos que Él ha trazado a quien quiera seguirle. Nadie queda excluido de la posibilidad, de la oportunidad que tiene como cristiano católico de vivir a partir de la primera evangelización, del primer encuentro con Jesucristo, donde se siente atraído, fascinado, enamorado por Él, y Él le da un rumbo nuevo a la existencia. Nadie puede quedar excluido, repito, de esta oportunidad de seguir avanzando en el conocimiento profundo de la persona adorable de Jesucristo. Yo les quiero poner un ejemplo de la vida ordinaria. Lo primero que ocurre cuando alguien se enamora es que experimenta un flechazo. Su corazón se acelera cuando por primera vez ve, descubre con sus propios ojos a una persona que termina siendo muy especial, y al mismo tiempo Él termina siendo especial para esa persona. Pudiéramos hablar que hay un cruce de miradas de amor, pero lo primero que interesa es la persona que me fascina, que me atrae, que me seduce, que me encanta, que me fascina, que me enamora. Y en la medida en que comienza ese enamoramiento, esa fascinante experiencia con la persona que estoy amando y que descubro que a esa persona también le intereso y terminó esa persona enamorada de mí, en el transcurrir de los días, pues se va ampliando el ámbito de conocimiento, de afectos, de simpatía, de atracciones. Voy conociendo quién es la mamá, quién es el papá, quiénes son los hermanos, y voy creciendo en el conocimiento respecto a esa persona. Sé cuándo nació, me intereso por el cumpleaños, por el lugar donde nació y por las cosas que le gustan a esa persona. Así es la vida cristiana con relación a Jesucristo. Quizá nos hace falta a muchos de nosotros, y alguien que me está escuchando, que lleva una vida cristiana de rutina, de pesadez, de tibieza, de desencanto, de desilusión. Vive una experiencia pues muy característica, parecida al Alka-Seltzer. Cuando depositamos un Alka-Seltzer en un vaso de agua, en un vaso de soda, pues sube efervescentemente el contenido de ese vaso. Pero después que pasa la efervescencia, viene la calma de aquel vaso. Así le ocurre a muchos. Se entusiasman, se interesan, se llenan de fervor, de pronto por un momento. Pero la vida cristiana no es de Alka-Seltzer. La vida cristiana es de mirada penetrante y corazón palpitante, cuando Jesús termina siendo interesante en nuestra vida. Cuando vivimos la experiencia cristiana del encanto, del enamoramiento de Jesús, pues la oración no se hace pesada, ni es una obligación, se hace una necesidad. Cuando Jesús termina siendo
aquella persona súper interesante en nuestra vida, la palabra de Dios despierta encanto, fascinación, entusiasmo, y hay familiaridad con la palabra de Dios. Cuando se está en la Eucaristía, no se está mirando el reloj a ver cuándo termina aquello, porque la Eucaristía se nos hace fascinante, interesante, encantadora. Quisiéramos que no se terminara nunca por una razón, porque estamos enamorados de Jesús. La Iglesia Católica no es esa iglesia donde yo puntualizo, visualizo, enfatizo los defectos, las sombras y los errores que las tiene la iglesia como comunidad de creyentes formada por hombres y mujeres de carne y hueso. La iglesia termina siendo la esposa, la novia fascinante, a quien Jesús tanto ama, y porque Él la ama, yo terminé tanto amándola con su mismo corazón y bajo la unción del Espíritu Santo. Y en la iglesia me intereso por los pastores, que no son simples hombres cargados de defectos, sino hombres que le dieron un sí al Señor un día y por vocación, por llamado del Señor, entregaron su vida al servicio de la obra de la evangelización, al servicio del Señor en la iglesia. Me intereso por María. María no es un añadido, no es algo facultativo, algo de lo que puedo prescindir, escoger dentro de las Escrituras, como hacen muchos que se llaman cristianos y que se han ido de la iglesia única de Jesucristo para formar rancho aparte. Y María no es parte de su corazón y de su vida, como lo es del discípulo amado, es decir, de todo discípulo amado, fiel de Jesús. Como dice Juan en el capítulo 19, versículo 27, y desde aquella hora el discípulo la hizo suya, la hizo parte de su vida, la hizo parte de su corazón. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia de entender y de vivir así nuestra vida cristiana. De lo contrario, no vamos a percibir y a constatar crecimiento en nuestra vida. Un día, como nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, Pedro y Juan están ante el Sanedrín, tienen dificultades porque en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles han hecho caminar a un paralítico que ponían en la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Esto hizo que terminaran y los llamaran al Sanedrín. Y dice el capítulo 4, en el versículo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que viendo los miembros del Sanedrín a Pedro y a Juan, los vieron como hombres llenos de valentía. Se dieron cuenta que eran hombres sin instrucción ni cultura y estaban maravillados. Pero reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Yo sé que en la vida ordinaria, en la vida familiar, en la vida de estudiante, en la vida de soltero, de casado, de trabajador, en la vida de enfermo o de sano, en cualquier circunstancia que te encuentres, estás llamado como cristiano católico a dar testimonio de Jesús. Y qué bueno que sin abrir la boca la gente se percate y se dé cuenta y perciba que tú y yo hemos estado con Jesús, porque hay algo especial en nosotros, se nos nota.
no podemos ocultar lo que la experiencia de amor de Jesús ha significado para nosotros. Yo los invito para que nos interesemos por conocer. Lástima que por desconocimiento en la Iglesia Católica, por negligencia, por desidia, por pereza, por falta de interés, nos caractericemos a veces por ser cristianos católicos de ignorancia suma, de desconocimiento supremo. El día que crezcamos en la experiencia de Jesús y se desate un conocimiento profundo, una enseñanza sistemática, profunda y creciente en nuestra vida, nadie nos podrá hacer cambiar nuestra iglesia por cualquier bagatela, por muy milagrera que aparezca, porque la iglesia, como dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, la iglesia es fundamento y columna de la fe. Vamos en esta segunda canción a expresar lo que yo estoy diciendo y que espero sea también la canción expresión de lo que vives en este momento y de lo que yo vivo en mi corazón. Me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús. Esta es la clave para que nuestra vida sea súper interesante. Cuando Pablo termina la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 22, dice: maldito el hombre que no ame a Jesucristo. ¿Quieres gozar de bendición, de vida, de plenitud, de alegría y de paz? Vive enamorado de Jesús.
El Papa Francisco, en la última exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, en el número 157, nos dice: el encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Allí, el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Yo te quiero, por lo tanto, preguntar, como cristiano católico, ¿vives hoy día la experiencia del binomio de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía? Hay mucha gente, lastimosamente, que se llaman cristianos, pero se quedaron solo con una religión de un libro donde se contiene la Escritura. Para nosotros cristianos, católicos, la fe, la experiencia de la salvación en Jesucristo no se reduce a una experiencia de un libro, sino de una persona, porque la Biblia no es un libro, la Sagrada Escritura no es un libro, es una persona. Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñen las Escrituras porque todas ellas hablan de mí. En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en las páginas, yo encuentro a Jesucristo. Por eso dirá el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, que en la Sagrada Escritura, en la Biblia, Dios, que nos ama infinitamente, sale a nuestro encuentro con una carta. Por eso son muy sabias estas palabras del Papa Francisco. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía. El que no se ha encontrado realmente con Jesucristo en las Escrituras es un cristiano a medias, sin Eucaristía. Qué triste es la vida sin la Sagrada Escritura y sin la Eucaristía. Yo les sugiero a este propósito leer la experiencia del capítulo 24, a partir del versículo 13 al 35 del Evangelio de San Lucas, donde se nos habla de la experiencia de aquel encuentro fascinante de Emaús, cuando Jesús empieza a caminar con dos discípulos que van de camino frustrados, desilusionados, tristes y desencantados. Jesús en persona se pone a hablar con ellos, no lo reconocen, sus ojos no son capaces de reconocerlo. Jesús comienza a explicarle las Escrituras, habla con ellos, y mientras habla con ellos explicándole las Escrituras, ellos constatan una gran verdad, que su corazón empieza a arder. Y cuando Jesús con ellos llega a la aldea de Emaús, Él hace ademán de seguir adelante, y ellos le apremian y le dicen en el versículo 29, no pases de largo, quédate con nosotros. Y Jesús entró para quedarse con ellos,
se puso a la mesa, tomó el pan y lo partió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ahí aparece en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 al 35, esto que nos dice el Papa de manera tan sencilla y tan real y tan clara. En el número 157 de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. El encuentro con Jesucristo en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía. Que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia a ustedes y a mí de vivir esta experiencia, porque ciertamente nadie nos ama como Él nos ama. Escuchemos esta canción. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nada.
quiero darles gracias, de verdad, por el espacio que me han brindado al escucharme, espacio del tiempo y de las ocupaciones que tienen. Que el Señor los bendiga y les dé la gracia de crecer en el conocimiento de Jesucristo, en esta iglesia católica que formamos. Gracias por escucharme. Hasta el próximo sábado. Alabado sea Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos. Testigos de la palabra. No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 110. Testigos de la palabra, a cargo del Padre Carlos Castro Lanciano, rector del Santuario Virgen de las Gracias de Torcoroma en Ocaña. Y más cortante que toda espada de dos filos.